Un niño de 9 años dormía bajo un puente junto a su perro, pero Jesús lo hizo millonario. El viento de diciembre soplaba con furia bajo el puente de Calzada Independencia en Guadalajara, Jalisco. Mateo Hernández, con apenas 9 años de edad, apretaba contra su pecho la única manta raída que poseía, mientras Lobo, su perro callejero de pelaje gris y ojos color miel, se acurrucaba junto a él tratando de darle calor con su cuerpo tembloroso. No era la primera noche que pasaban ahí, ni sería la última. Hacía exactamente 4 meses y 11 días que mamá había cerrado los ojos para siempre en aquella cama del hospital público, susurrando con su último aliento: «Dios no olvida a los pequeños, hijo mío. Él te cuidará cuando yo ya no esté». Mateo se aferraba a esas palabras como un náufrago a un pedazo de madera en medio del océano. Eran lo único que le quedaba de ella, además de una medallita de la Virgen de Guadalupe que colgaba de su cuello, desgastada por el tiempo y el sudor. La historia de Mateo no había comenzado bajo ese puente. 3 años atrás vivía en una casita humilde, pero llena de amor, en la colonia Santa Cecilia. Su padre, Roberto Hernández, trabajaba como albañil y su madre, Rosa María, vendía tamales en la esquina de su casa cada mañana. No tenían mucho, pero siempre había un plato de frijoles calientes en la mesa y abrazos que olían a tortillas recién hechas. Todo se derrumbó el día que papá no regresó de la obra. El capataz llegó a la casa con la gorra en las manos y la mirada baja. «Hubo un accidente, señora Rosa, lo siento mucho». Las vigas habían cedido. Roberto quedó sepultado bajo toneladas de concreto. No sobrevivió. Mamá intentó seguir adelante. Vendía más tamales, trabajaba hasta la madrugada, pero el dinero nunca alcanzaba. Las deudas del funeral, la renta atrasada, los gastos básicos, todo se acumulaba como una montaña imposible de escalar. Mateo veía cómo su madre se consumía, cómo perdía peso, cómo la tos se volvía cada vez más violenta. «Solo es un resfriado, mi niño», decía ella mientras se limpiaba los labios con un pañuelo que Mateo, con 7 años, ya sabía reconocer manchado de sangre. No era un resfriado, era tuberculosis avanzada, diagnosticada demasiado tarde por falta de recursos para ir al médico. Cuando finalmente la internaron en el hospital civil, ya no había nada que hacer. Mateo pasaba las tardes sentado junto a su cama, haciendo la tarea en el piso frío del hospital, hablándole de su día en la escuela, contándole sobre Lobo, el perro callejero que había empezado a seguirlo y que se sentaba afuera del hospital esperándolo cada tarde. «Prométeme algo, Mateo», le dijo mamá una tarde con voz débil pero firme. «Pase lo que pase, no dejes de creer en Jesús. Él ve cada lágrima tuya, Él cuenta cada uno de tus suspiros, y cuando creas que estás más solo, ahí es cuando Él está más cerca». 2 días después, mamá partió. Mateo tenía 8 años, 11 meses y 18 días. No tenía familia cercana. La tía Ernestina, la única hermana de mamá, vivía en Tijuana y apenas podía mantener a sus propios hijos. «No puedo quedarme con él», le dijo al trabajador social del DIF con voz culpable pero firme. «Apenas tengo para los míos». Mateo fue enviado a un albergue del gobierno. Las instalaciones estaban sobrepobladas, con niños amontonados en literas oxidadas, gritando, peleando, sobreviviendo. Los cuidadores estaban sobrepasados y exhaustos. No había maldad en ellos, solo agotamiento y resignación. Mateo aguantó 3 semanas. 3 semanas de escuchar llantos por las noches, de pelear por un pedazo de pan en el desayuno, de esquivar los golpes de niños más grandes que descargaban su dolor en los más débiles. 3 semanas hasta que una noche, mientras todos dormían, tomó su mochila con lo poco que tenía, saltó la cerca trasera y corrió sin mirar atrás.
Lobo lo estaba esperando afuera como si supiera que ese día llegaría. Desde entonces habían sido inseparables. Ahora, 4 meses después, la vida en la calle se había vuelto su normalidad. Mateo había aprendido rápido las reglas no escritas de la supervivencia urbana. Dónde encontrar comida entre la basura de los restaurantes antes de que la recogiera el camión. ¿Qué semáforos eran mejores para limpiar parabrisas, aunque la mayoría de los conductores lo ignoraban o le gritaban que se quitara? ¿Qué rincones de la ciudad evitar, porque ahí operaban pandillas que no toleraban intrusos? El puente de Calzada Independencia se había convertido en su refugio. No era cómodo ni seguro, pero al menos estaba escondido de la vista de la policía, que a veces los ahuyentaba, y ofrecía cierta protección contra la lluvia cuando se recostaban contra el muro de concreto. Esa noche de diciembre, mientras el frío calaba hasta los huesos, Mateo sacó de su mochila un pedazo de bolillo duro que había encontrado esa tarde. Lo partió en 2 mitades desiguales. La más grande se la dio a Lobo, que lo devoró en segundos con sus fauces hambrientas. La más pequeña la mordisqueó despacio, tratando de hacer que durara. ¿Sabes, Lobo?, susurró mientras acariciaba el pelaje sucio del perro. Mamá decía que Jesús también durmió sin techo, que también tuvo hambre, que también sabía lo que era no tener dónde recostar la cabeza. Entonces, ¿por qué a veces me siento tan solo? Lobo lamió su mano como respuesta, sus ojos brillando con una lealtad que Mateo ya no encontraba en los humanos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin permiso. Mateo las limpió con rabia, como si llorar fuera una debilidad que no podía permitirse, pero era solo un niño de 9 años que había perdido todo, que dormía en el suelo helado, que no recordaba la última vez que había tomado un baño caliente o había dormido sin miedo. Jesús, susurró mirando las estrellas apenas visibles entre las nubes y la contaminación lumínica de la ciudad. Mamá dijo que tú no olvidas a los pequeños. Yo soy pequeño, muy pequeño, y tengo tanto frío. Lobo también tiene frío. No te pido un palacio ni nada elegante, solo un lugar donde él pueda dormir sin temblar. ¿Eso es mucho pedir? El silencio fue su única respuesta. Mateo se acurrucó más junto al Lobo, cerrando los ojos con fuerza, tratando de no pensar en el estómago vacío, en el frío que le entumecía los dedos de los pies, en lo solo que se sentía en una ciudad de millones de personas. Arriba, en el puente, los autos pasaban a toda velocidad. Sus conductores iban a casas calientes, a cenas humeantes, a camas suaves. Ninguno sabía que abajo, en la oscuridad, un niño y su perro se aferraban el uno al otro para sobrevivir otra noche más. La madrugada llegó lenta y cruel. Mateo despertó con el cuerpo adolorido y los labios agrietados. Lo primero que hizo, como cada mañana, fue verificar que Lobo siguiera respirando. El perro abrió los ojos y movió la cola débilmente. Seguían vivos. Un día más. Se levantaron con dificultad, las articulaciones entumecidas por el frío. Mateo guardó la manta en su mochila y comenzaron su rutina diaria. Caminar hasta el mercado de San Juan de Dios, donde algunos comerciantes, conmovidos por verlo siempre con el perro, a veces le regalaban frutas magulladas o tortillas del día anterior. Doña Lupita, que vendía quesadillas en el pasillo 3, era especialmente amable. Tenía 72 años, manos arrugadas por décadas de trabajo, y un corazón tan grande como su sonrisa desdentada. «Mijo», lo llamó cuando lo vio pasar. «Ven acá, tengo algo para ti y para tu compañero». Le entregó 2 quesadillas envueltas en papel periódico, todavía tibias. Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Gracias, doña Lupita. Dios la bendiga». «Ay, chamaco», dijo ella pellizcándole la mejilla con cariño. «Dios ya me bendijo. Tengo salud para trabajar a mi edad. Ahora vete a comer antes de que se enfríen».
Mateo y Lobo se sentaron en un rincón del mercado. Compartieron las quesadillas en silencio, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. En esos momentos, con el estómago un poco menos vacío y el sabor del queso fundido en la boca, Mateo casi podía convencerse de que todo estaría bien. Pero la realidad siempre regresaba. Terminaron de comer y salieron del mercado. Mateo tenía un plan para ese día: ir hasta el centro histórico, donde los turistas a veces eran más generosos. Si lograba juntar suficiente dinero limpiando parabrisas, quizás podría comprar un poco de croquetas para Lobo. El perro se las merecía. Era lo único en el mundo que nunca lo había abandonado. Caminaron durante 40 minutos hasta llegar a la plaza de armas. Era viernes por la mañana y ya había movimiento de gente. Turistas con cámaras colgadas al cuello, oficinistas apurados camino al trabajo, vendedores ambulantes acomodando sus puestos. Mateo se posicionó en un semáforo cercano a la catedral. Lobo se sentó obedientemente a su lado, como siempre hacía. Mateo había aprendido que la gente a veces daba dinero solo por ver al perro, porque les parecía tierno o les daba lástima. Durante 3 horas limpió parabrisas. Algunos conductores le daban unas monedas, otros lo ignoraban completamente. Hubo uno que bajó la ventanilla solo para gritarle: «¡Lárgate, mugroso! ¡Estás rayando mi coche!». Mateo se disculpó y retrocedió rápidamente. No quería problemas, nunca quería problemas, solo quería sobrevivir. Para el mediodía había juntado 37 pesos. No era mucho, pero era algo, suficiente para comprar un poco de croquetas en la tienda de la esquina y quizás un pan para él. Estaba guardando las monedas en su bolsillo cuando Lobo comenzó a ladrar. No era un ladrido agresivo, sino alerta. Mateo levantó la vista y vio a 3 adolescentes acercándose. Tendría unos 16 o 17 años, vestidos con ropa deportiva cara y actitud, de quienes nunca han tenido que preocuparse por dónde dormirán. «Mira nada más», dijo el más alto, con una sonrisa cruel. «El niño mendigo tiene dinero». Mateo retrocedió instintivamente, pero ya lo habían rodeado. «Dámelo», exigió el adolescente extendiendo la mano. Es mío», tartamudeó Mateo. «Lo trabajé». «¿Y qué?» «Nosotros también trabajamos. Es trabajo quitárselo a mocosos como tú». Los otros 2 se rieron. Uno de ellos empujó a Mateo, que tropezó y cayó de espaldas contra el pavimento. Las monedas rodaron por el suelo con un tintineo metálico que sonó como su esperanza desmoronándose. Lobo gruñó y se interpuso entre Mateo y los agresores, mostrando los dientes. Era un perro pequeño y desnutrido, pero su lealtad era feroz. «¡Cállate, perro sarnoso!». El adolescente levantó el pie para patearlo. «¡No!», gritó Mateo lanzándose sobre Lobo para protegerlo. El golpe lo alcanzó en las costillas. El dolor explotó en su pecho como fuegos artificiales. Mateo se dobló sobre sí mismo, tratando de respirar, protegiendo a Lobo bajo su cuerpo. Los adolescentes recogieron las monedas del suelo entre risas. Cuando terminaron, el líder escupió cerca de la cabeza de Mateo. «La próxima vez que te vea será peor», amenazó antes de alejarse con sus amigos. Mateo permaneció en el suelo durante largos minutos, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con el polvo en sus mejillas. Lobo se liberó de su abrazo y comenzó a lamerle la cara con desesperación, como si así pudiera curarlo. «Estoy bien, amigo», mintió Mateo con voz quebrada. «Estoy bien». Pero no lo estaba. Le dolían las costillas cada vez que respiraba. Tenía 0 pesos en el bolsillo y, lo peor de todo, sentía cómo la desesperanza se asentaba en su pecho como un peso de concreto. Se levantó con dificultad, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No podía quedarse ahí. La gente ya lo miraba con una mezcla de lástima y incomodidad. Nadie se había acercado a ayudarlo.
Nadie nunca lo hacía. Caminaron de regreso hacia el puente en silencio. Mateo cojeaba ligeramente, cada paso un recordatorio del golpe en las costillas. Lobo caminaba pegado a su pierna, como si temiera que si se separaba, aunque fuera unos centímetros, su pequeño humano desaparecería. El sol comenzaba a ponerse cuando llegaron a su refugio bajo el puente. Mateo se dejó caer contra el muro de concreto, exhausto en cuerpo y alma. No habían comido nada desde las quesadillas de la mañana. El estómago le rugía, pero ya casi ni lo sentía. El hambre se había vuelto una compañera constante, casi reconfortante en su familiaridad. Jesús, susurró en la penumbra creciente. Mamá decía que tú escuchas incluso las oraciones más pequeñas, que tú cuentas cada lágrima. Pues aquí están todas las mías. No sé cuántas he llorado ya. ¿Las has contado? ¿Te importan? Su voz se quebró. Estoy tan cansado de tener hambre, de tener frío, de tener miedo. A veces pienso que sería más fácil si simplemente... No terminó la frase. Lobo gimió suavemente y puso su cabeza sobre el regazo de Mateo. El niño acarició las orejas del perro, sintiendo las costillas marcadas bajo el pelaje. No puedo rendirme, ¿verdad? Porque si yo me rindo, ¿quién cuidará de ti? Cerró los ojos, recostando la cabeza contra el concreto frío. La medallita de la Virgen colgaba de su cuello, brillando débilmente con el reflejo de las luces de la ciudad. En algún lugar arriba, en el mundo de casas calientes y comidas abundantes, las familias se sentaban a cenar juntas. Los niños jugaban antes de ir a dormir en camas suaves. Los padres arropaban a sus hijos y les daban besos de buenas noches. Aquí abajo, en la oscuridad bajo el puente, un niño de 9 años y su perro se preparaban para otra noche de frío, hambre y soledad. Pero Mateo no sabía que esa noche, mientras él se quedaba dormido con Lobo en sus brazos, algo estaba por cambiar. Alguien había escuchado sus oraciones, alguien había contado cada una de sus lágrimas, y ese alguien estaba preparando un milagro que transformaría su vida para siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón hasta este momento y has pasado por momentos difíciles donde sentiste que Dios no escuchaba, deja tu petición de oración en los comentarios. Él ve cada lágrima tuya y cada necesidad. No estás solo. Sigamos con la historia. El sábado amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Mateo despertó con el cuerpo adolorido y las costillas palpitando de dolor donde había recibido el golpe el día anterior. Lobo ya estaba despierto, sentado junto a él con esa paciencia infinita que solo los perros poseen. «Buenos días, amigo», murmuró Mateo rascándole detrás de las orejas. «Hoy tiene que ser un mejor día, tiene que serlo». Se levantaron y comenzaron su caminata matutina. Mateo había decidido probar suerte en otro rumbo, la colonia americana, donde las casas grandes y los autos lujosos sugerían que tal vez ahí encontraría más generosidad. Caminaron durante casi 1 hora. Las calles se volvían más limpias, los árboles más frondosos, las casas más imponentes a cada cuadra. Mateo se sentía fuera de lugar con su ropa sucia y rasgada, pero no le importaba. La vergüenza era un lujo que no podía permitirse. Pasaron frente a una panadería que acababa de abrir. El aroma del pan recién horneado golpeó a Mateo como una ola, haciendo que su estómago se retorciera con un hambre tan aguda que casi dolía físicamente. Se detuvo frente al escaparate, mirando los bolillos dorados, las conchas espolvoreadas con azúcar, los cuernitos brillantes con mantequilla. «Algún día, Lobo», prometió mirando a su amigo. «Algún día entraremos a un lugar así y compraremos lo que queramos». Lobo movió la cola como si entendiera cada palabra. Siguieron caminando. Mateo había aprendido a fijar su atención en el suelo.
buscando monedas perdidas o botellas que pudiera vender. Había desarrollado un ojo experto para detectar cualquier cosa de valor entre la basura urbana. Fue así como la vio. Una cartera de cuero negro, tirada junto a la rueda de un auto estacionado. Era elegante, de esas que cuestan más que todo lo que Mateo había poseído en su vida. Estaba medio abierta y desde donde él estaba podía ver el borde de varios billetes asomándose. Mateo se detuvo en seco. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró alrededor. La calle estaba desierta. Eran apenas las 7 de la mañana de un sábado. La mayoría de la gente todavía dormía. Podría simplemente tomarla y correr. Nadie lo vería. Con ese dinero podría comprar comida para semanas. Podría comprar ropa nueva. Podría pagar una noche en algún hostal barato. Dormir en una cama de verdad. Tomar una ducha caliente. Se agachó lentamente y recogió la cartera. Pesaba más de lo que esperaba. Con manos temblorosas, la abrió completamente. Dentro había billetes de 500 pesos. Mateo contó rápidamente. 10 billetes, 5,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. También había tarjetas de crédito, una identificación con la foto de un hombre de unos 45 años de edad llamado Ricardo Mendoza Torres y varias tarjetas de presentación de una empresa llamada Grupo Mendoza, Construcciones y Desarrollos. Mateo cerró los ojos. Las manos le temblaban tanto que casi suelta la cartera. 5,000 pesos. Podría sobrevivir meses con eso. Podría... La voz de su madre resonó en su mente, clara como el cristal. Los tesoros sucios hacen pobres al alma, mijo. Más vale ser pobre de bolsillo que pobre de corazón. Pero mamá, susurró en voz alta, tengo tanta hambre. Lobo gimió suavemente, como si sintiera el conflicto desgarrando el corazón de su pequeño humano. Mateo abrió los ojos y miró la identificación otra vez. Ricardo Mendoza Torres. El hombre en la foto sonreía con confianza, vestía traje elegante, tenía ese aire de alguien que nunca ha sabido lo que es pasar hambre. Él probablemente ni lo va a extrañar, se dijo a sí mismo. Para él esto no es nada, para mí lo es todo. Pero incluso mientras trataba de convencerse, algo en su interior se revelaba. Era la voz de mamá, sí, pero también algo más profundo. Era su propia conciencia, esa parte de él que todavía sabía la diferencia entre el bien y el mal, a pesar de todo lo que había sufrido. Se sentó en la banqueta, con la cartera en las manos y Lobo a su lado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Jesús, susurró, no sé qué hacer. Mamá decía que tú ayudabas a los que hacen lo correcto. Pero yo he estado haciendo lo correcto toda mi vida y sigo aquí, en la calle, pasando hambre. ¿Qué harías tú? El silencio de la mañana fue su única respuesta. Mateo permaneció sentado durante largos minutos, luchando consigo mismo. La parte racional de su cerebro le gritaba que se quedara con el dinero. La parte que mamá había cultivado con tanto cuidado le susurraba que lo devolviera. Finalmente, con un suspiro tembloroso, se puso de pie. Guardó la cartera en su mochila y comenzó a caminar. Si ese tal Ricardo Mendoza había perdido su cartera por aquí, probablemente vivía o trabajaba cerca. Las tarjetas de presentación mostraban una dirección, Avenida Américas 235. Mateo no sabía exactamente dónde quedaba, pero podía preguntar. Le tomó 3 horas encontrar el lugar. Era un edificio corporativo imponente, todo vidrio y acero, con el logo de Grupo Mendoza brillando en letras doradas en la fachada. Había guardias de seguridad en la entrada, vestidos con uniformes impecables. Mateo se detuvo en la acera de enfrente, sintiéndose más pequeño que nunca. ¿Cómo iba a entrar ahí? Lo verían y pensarían que era un ladro. Los guardias probablemente lo ahuyentarían antes de que pudiera explicar.
Estuvo a punto de darse la vuelta y marcharse, quedarse con el dinero y olvidar todo el asunto. Pero Lobo lo miraba con esos ojos color miel que parecían ver directo a su alma. «Está bien», le dijo al perro. «Lo intentaremos, pero si nos corren, no te sorprendas». Cruzaron la calle. Mateo le pidió a Lobo que se sentara fuera. «Los perros seguramente no pueden entrar, amigo». Y se acercó nerviosamente a la entrada. Los dos guardias lo vieron venir y sus expresiones se endurecieron inmediatamente. Uno de ellos, un hombre corpulento con bigote, levantó la mano en señal de alto. «¿A dónde crees que vas, chamaco?» Yo encontré algo», tartamudeó Mateo. «Una cartera, del señor Ricardo Mendoza. Quiero devolvérsela». Los guardias intercambiaron miradas escépticas. «Claro», dijo el otro guardia con sarcasmo, «y yo soy el Papa. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía». «¡Pero es verdad!». Mateo sacó la cartera de su mochila y la mostró. «Mire, aquí está su identificación y todo». El guardia del bigote se acercó y arrebató la cartera de las manos de Mateo con brusquedad. La examinó con ojos entrecerrados. «¿Dónde la robaste?» «No la robé. La encontré tirada en la calle, en la colonia». «Sí, claro, todos los rateros dicen lo mismo». El guardia sacó su radio. «Voy a llamar a la policía, tú te quedas aquí». El pánico inundó a Mateo. «No, yo no la robé, solo quería devolverla». «Espera, Raúl». El otro guardia había estado examinando el contenido de la cartera. «Esto sí es del ingeniero Mendoza. Tiene todas sus tarjetas, su identificación, y mira, 5,000 pesos intactos. Si el niño la hubiera robado, ¿no crees que ya se habría gastado el dinero?». Raúl frunció el ceño, considerando el argumento. Finalmente bajó la radio. «Está bien, pero tú te quedas aquí mientras yo subo a verificar». Se volvió hacia Mateo con expresión severa. «Como esto sea una trampa o un robo, vas directo a la correccional. ¿Entendido?». Mateo asintió, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. El guardia entró al edificio con la cartera. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de la vida de Mateo. Se quedó parado en la entrada bajo la mirada vigilante del segundo guardia, sintiendo cómo la gente que entraba y salía del edificio lo miraba con desprecio o lástima. Finalmente, las puertas se abrieron. Un hombre salió caminando rápidamente. Era el mismo de la foto de la identificación, Ricardo Mendoza Torres, pero en persona era más imponente. Alto, de complexión atlética, vestido con un traje gris carbón que probablemente costaba más que todo el dinero que Mateo había visto en su vida. Su cabello estaba perfectamente peinado. Sus zapatos brillaban como espejos. Pero lo que más sorprendió a Mateo fueron sus ojos. Esperaba ver frialdad, tal vez ira. En cambio, vio lágrimas. Ricardo se detuvo frente a Mateo y lo miró con una intensidad que el niño no entendía. «¿Tú la encontraste?», preguntó con voz emocionada. «Sí, señor», respondió Mateo en voz baja. «Estaba tirada junto a un auto en la colonia americana». ¿Por qué no te quedaste con el dinero?». La pregunta salió como un susurro de incredulidad. Mateo bajó la mirada a sus zapatos rotos y sucios. «Porque no era mío, señor, y porque mi mamá decía que los tesoros sucios hacen pobres al alma». Hubo un largo silencio. Cuando Mateo se atrevió a levantar la vista, vio que Ricardo Mendoza se había agachado para estar a su altura. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «¿Cómo te llamas?». «Mateo, Mateo Hernández». «Mateo», repitió Ricardo como saboreando el nombre. «¿Sabes qué día es hoy?». Mateo negó con la cabeza. «Hoy es 8 de diciembre. Hace exactamente un año, mi esposa murió en un accidente automovilístico. Hoy estaba yendo al cementerio a visitarla cuando aparentemente perdí mi cartera al bajar del auto». Su voz se quebró. «Esta mañana, cuando me di cuenta de que la había perdido,
Caí de rodillas en mi oficina y oré. Oré por primera vez en meses. Le pedí a Dios una señal. Le pedí que me recordara que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay razones para creer. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y entonces apareces tú, un niño que claramente no tiene nada, que podría haber usado ese dinero para comer, para vestirse, para dormir bajo techo, y en lugar de eso caminas durante horas para devolvérmelo. Se rió entre lágrimas. ¿Sabes cuánta gente en mi posición haría eso? Ninguna. Absolutamente ninguna. Mateo no sabía qué decir. Se quedó quieto, confundido por la reacción del hombre. Ricardo se puso de pie y miró a Mateo de arriba a abajo, notando realmente por primera vez la ropa raída, los zapatos rotos, la delgadez extrema, las mejillas hundidas del hambre. ¿Dónde están tus padres, Mateo? Murieron, señor. Papá hace 3 años en un accidente de obra. Mamá hace 4 meses de tuberculosis. ¿Y ahora? ¿Dónde vives? Mateo dudó, preguntándose si decir la verdad haría que llamaran a servicios sociales. Bajo un puente, admitió finalmente en voz baja. Con mi perro Lobo. Ricardo cerró los ojos como si las palabras le causaran dolor físico. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Ayer en la mañana, una señora del mercado me regaló 2 quesadillas. Dios mío. Ricardo se volvió hacia los guardias. Raúl, tráeme mi auto, ahora. Señor, ahora Raúl, por favor. El guardia asintió y se apresuró hacia el estacionamiento subterráneo. Ricardo se volvió hacia Mateo. ¿Confías en mí? Mateo no estaba seguro. No confiaba en casi nadie, pero algo en los ojos de este hombre, algo en la forma en que lo miraba, le recordaba a cómo papá lo solía mirar. Creo que sí, susurró. Bien, porque te voy a pedir algo que va a sonar extraño. Ricardo tomó aire profundamente. Quiero que vengas conmigo. Tú y tu perro. Quiero alimentarlos, bañarlos, darles un lugar donde dormir. Y después necesito preguntarte algo importante. ¿Está bien? Mateo sintió que el mundo se inclinaba ligeramente bajo sus pies. Esto no podía estar pasando. Las cosas buenas no le pasaban a niños como él. ¿Qué harías tú en el lugar de Mateo? ¿Confiarías en un extraño que acabas de conocer o seguirías solo, aunque eso significara seguir sufriendo? Piénsalo mientras continuamos. El auto de Ricardo era una camioneta BMW plateada que olía a cuero nuevo y perfume caro. Mateo nunca había estado dentro de un vehículo tan lujoso. Los asientos eran tan suaves que se sentía como hundirse en una nube. Lobo iba en el asiento trasero, con la cabeza asomada por la ventana, su cola moviéndose frenéticamente mientras descubría este nuevo y emocionante mundo. Ricardo manejaba en silencio, mirando ocasionalmente a Mateo por el espejo retrovisor. El niño estaba rígido en su asiento, sin atreverse a tocar nada, como si temiera romper algo con solo respirar. «Relájate, Mateo», dijo Ricardo con suavidad. «No vas a romper nada». Pero Mateo no podía relajarse. Su mente era un torbellino de preguntas y miedos. ¿A dónde lo llevaba este hombre? ¿Por qué estaba siendo tan amable? En la calle había aprendido que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo era. Después de 20 minutos de manejo, llegaron a una colonia residencial que Mateo reconoció vagamente como uno de los vecindarios más ricos de Guadalajara. Las casas eran enormes, con jardines perfectamente cuidados, portones de hierro forjado y autos caros en las entradas. Ricardo se detuvo frente a una casa de 2 pisos con fachada de cantera y ventanas amplias. Era hermosa, elegante, pero había algo en ella que transmitía tristeza. Quizás era el jardín un poco descuidado, o las cortinas cerradas en todas las ventanas, o la forma en que la casa parecía estar conteniendo el aliento. «Esta es mi casa», dijo Ricardo apagando el motor. «Bueno,
Era nuestra casa, mía y de mi esposa, Sofía. Ahora es solo un edificio grande y vacío donde duermo a veces. Entraron. Lobo caminaba pegado a Mateo, sus ojos moviéndose nerviosamente, tomando todo. El interior era aún más impresionante que el exterior. Pisos de mármol, muebles elegantes, arte en las paredes. Pero Ricardo tenía razón. Había algo vacío en esa casa, como si toda la vida hubiera sido aspirada de ella. «Sígueme», dijo Ricardo, guiándolos hacia el piso de arriba. Los llevó a un baño enorme, con una tina que era más grande que todo el espacio bajo el puente donde Mateo dormía. «Báñate», le dijo con gentileza. «Tómate tu tiempo, usa todos los jabones que quieras, y después, si quieres, puedes bañar al lobo también. Creo que ambos lo necesitan». «¿Y después qué?», preguntó Mateo, la desconfianza asomándose en su voz. Ricardo se agachó para estar a su altura. «Después vamos a comer, y después de eso vamos a hablar. Te prometo que no te va a pasar nada malo, Mateo. Sé que no tienes razones para confiar en mí, pero te doy mi palabra». Había algo en sus ojos, una sinceridad que Mateo no había visto en mucho tiempo. «Está bien», susurró. Ricardo asintió y salió, cerrando la puerta detrás de él. Mateo se quedó mirando la tina durante largo rato. Hacía 4 meses que no se bañaba de verdad. En la calle, a veces podía mojarse en una fuente pública o bajo la lluvia, pero nunca con agua caliente, nunca con jabón de verdad, nunca con la seguridad de estar en un lugar cerrado donde nadie lo miraría con asco o lástima. Abrió la llave y esperó a que se llenara la tina. El agua salía humeante y transparente. Había una botella de jabón líquido que olía a menta y otra de champú que olía a coco. Mateo tomó ambas botellas y las olió profundamente, sintiendo cómo algo en su pecho se aflojaba. Se desvistió lentamente, dejando caer su ropa sucia en un montón en el piso. Cuando se vio en el espejo, casi no se reconoció. Estaba tan delgado que podía contar sus costillas. Tenía moretones en los brazos y las piernas, recuerdos de noches durmiendo en el suelo duro. Su cabello era un nido de pájaros enmarañado y sucio. Se metió en la tina con cuidado. El agua caliente lo envolvió como un abrazo, y sin aviso, las lágrimas comenzaron a fluir. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de alivio, de liberación, de sentir, aunque fuera por un momento, que estaba seguro. Se bañó durante casi 1 hora, frotándose con el jabón hasta que su piel quedó rosada. Se lavó el cabello 3 veces, hasta que el agua finalmente salió clara en lugar de gris. Cuando terminó, se sintió como una persona nueva. Encontró toallas limpias dobladas en un estante. Eran tan suaves que Mateo casi lloró otra vez. Se secó cuidadosamente y entonces se dio cuenta de que no tenía ropa limpia para ponerse. Como si lo hubiera escuchado, alguien tocó la puerta. «Mateo», era la voz de Ricardo. «Te dejé ropa limpia en la manija. Son de cuando mi sobrino venía a visitarnos. Creo que te quedarán». Mateo abrió la puerta solo una rendija y tomó la ropa. Eran pantalones deportivos y una camiseta de algodón suave, ambos limpios y que olían a lavanda. Se los puso y se sintió extraño. Hacía tanto que no usaba ropa que no estuviera rasgada o sucia. Ahora era el turno del lobo. El perro lo miraba con recelo desde un rincón. «Vamos, amigo», lo llamó Mateo con voz suave. «Sé que no te gusta el agua, pero confía en mí. Te vas a sentir mejor». Le tomó otros 30 minutos convencer al lobo de meterse en la tina y otros 30 bañarlo. El perro se sacudió 1000 veces, empapando todo el baño, pero cuando terminaron, su pelaje gris brillaba y ya no olía a calle. Bajaron juntos. Ricardo estaba en la cocina, y el olor que venía de ahí hizo que el estómago de Mateo rugiera tan fuerte que se avergonzó. «Perfecto», dijo Ricardo volteándose cuando los escuchó entrar. Tenía una sonrisa genuina en el rostro. «Llegas justo a tiempo. Espero que tengas hambre».
La mesa de la cocina estaba puesta con platos de cerámica elegante. Había pollo asado, arroz con verduras, frijoles refritos, tortillas calientes, ensalada y hasta un par de refrescos en vasos con hielo. Mateo se quedó paralizado en la entrada, mirando toda esa comida como si fuera una alucinación. Esto es todo para mí, para ti y para Lobo, dijo Ricardo señalando un tazón grande en el piso que había llenado con croquetas de calidad y pollo desmenuzado. Aunque no le des mucho pollo de golpe, no queremos que le duela el estómago después de tanto tiempo comiendo mal. Mateo se sentó lentamente. Ricardo se sentó frente a él, pero no comenzó a comer. En lugar de eso, extendió las manos sobre la mesa. ¿Te gustaría que diéramos gracias?, preguntó. Mateo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Tomó las manos de Ricardo con las suyas, pequeñas y callosas. Ricardo cerró los ojos. Padre Celestial, gracias por este alimento. Gracias por Mateo. Gracias por recordarme hoy que todavía existen ángeles en la tierra, aunque a veces vengan en formas que no esperamos. Bendice a este niño que ha sufrido tanto. Muéstrame qué debo hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén, susurró Mateo. Ahora come, dijo Ricardo. Despacio, tu estómago necesita acostumbrarse. Mateo intentó comer despacio, de verdad que lo intentó, pero el hambre era demasiado fuerte. Devoró el pollo, luego el arroz, luego los frijoles, luego más pollo. Ricardo no dijo nada, solo lo observaba con una mezcla de tristeza y algo más, admiración. Cuando finalmente Mateo no pudo comer ni un bocado más, se recostó en la silla con una mano sobre su estómago. Por primera vez en meses, estaba lleno. Realmente lleno. Gracias, dijo con voz pequeña. Muchas gracias. Ricardo asintió. Se quedaron en silencio por un momento, solo escuchando el clic-clic de las garras del lobo contra el piso, mientras el perro también devoraba su comida. Finalmente, Ricardo habló. Mateo, necesito contarte algo. Algo que va a sonar extraño, posiblemente imposible, pero te pido que me escuches hasta el final. ¿Está bien? Mateo asintió, con una sensación extraña en el pecho. Cuando mi esposa murió hace un año, comenzó Ricardo, con la mirada perdida en algún punto más allá de la ventana, algo dentro de mí murió también. Sofía era mi todo. Llevábamos casados 20 años, no tuvimos hijos, no pudimos. Los médicos dijeron que era imposible, pero no importaba porque nos teníamos el uno al otro. Su voz se quebró. El accidente fue culpa de un conductor ebrio. Chocó contra ella de frente, murió instantáneamente, y yo... Se limpió los ojos. Yo empecé a morir lentamente. Dejé de ir a la iglesia, dejé de orar, dejé de creer. ¿Cómo podía creer en un Dios que le quitaría a Sofía al mundo? Ella era buena, era gentil, donaba a obras benéficas, ayudaba en el comedor comunitario todos los domingos. Si Dios era tan bueno, ¿por qué se la llevó? Mateo escuchaba en silencio, reconociendo su propio dolor en las palabras de Ricardo. Me sumergí en el trabajo. Trabajaba 16 horas al día, 18, lo que fuera con tal de no tener que volver a esta casa vacía, de no tener que enfrentar su ausencia. Empecé a tomar, no mucho, solo lo suficiente para adormecer el dolor cada noche. Pero esta mañana, continuó mirando ahora directamente a Mateo, algo cambió. Me desperté y de repente me di cuenta de que hoy era 8 de diciembre, un año exacto desde que ella se fue. Y sentí este impulso abrumador de ir al cementerio, de hablar con ella, de pedirle perdón por haberme convertido en esta persona amargada que ella nunca hubiera reconocido. Ricardo se inclinó hacia adelante. Mientras manejaba hacia el cementerio,
Aparentemente mi cartera se cayó del auto cuando me detuve a comprar flores. No me di cuenta hasta que llegué a mi oficina horas después, y cuando me di cuenta sentí que era la gota que derramaba el vaso. Caí de rodillas en mi oficina y oré. Oré como no había orado en un año. Le pedí a Dios una señal, cualquier señal, de que no había perdido la fe completamente, de que todavía había bondad en este mundo cruel. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Y entonces apareciste tú, un niño de 9 años que no tiene nada, que ha perdido todo, que duerme bajo un puente con su perro, que tiene todas las razones del mundo para ser amargo y egoísta. Y en lugar de eso, caminas durante horas para devolver dinero que fácilmente podrías haber usado para sobrevivir. ¿No ves? Tú eres la respuesta a mi oración, Mateo. Mateo no sabía qué decir. Las palabras de Ricardo lo envolvían como un manto cálido, pero también lo asustaban. Era demasiado peso para un niño tan pequeño. Hay algo más, dijo Ricardo tomando aire profundamente, algo que Sofía y yo siempre quisimos hacer pero nunca pudimos. Queríamos adoptar, queríamos darle un hogar a un niño que no tenía familia, darle el amor que teníamos para dar. Pero ella murió antes de que pudiéramos empezar el proceso. Hizo una pausa, y cuando habló otra vez, su voz temblaba. Mateo, sé que acabas de conocerme. Sé que esto es repentino y probablemente aterrador. Pero, ¿considerarías dejar que te adopte? ¿Dejar que te dé un hogar, una familia, una oportunidad de ser solo un niño otra vez? El mundo se detuvo. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había escuchado bien. Este hombre, este extraño que había conocido hace apenas horas, le estaba ofreciendo una familia. Yo no entiendo, tartamudeó. ¿Por qué yo? Hay muchos niños en orfanatos, niños más limpios, más educados, más... Porque tú me devolviste la fe, interrumpió Ricardo con voz firme, porque Dios te puso en mi camino hoy por una razón, porque cuando te miro, veo bondad pura en un mundo que ha tratado de destruirla, porque... Su voz se quebró, porque creo que Sofía te envió. Mateo sintió lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Y Lobo? Porque yo no iría sin él. Él me salvó cuando no tenía a nadie más. Ricardo sonrió a través de sus lágrimas. Por supuesto que Lobo viene. Esta casa es demasiado grande para solo una persona. Necesita ser llenada de vida otra vez, de risas, de patas corriendo por los pasillos, de esperanza. Mateo miró a Lobo, que lo observaba desde el piso con esos ojos color miel llenos de confianza incondicional. Pensó en mamá, en sus últimas palabras. Dios no olvida a los pequeños, hijo. ¿Sería esto lo que mamá había querido decir? ¿Que incluso en la oscuridad más profunda Dios estaba trabajando, preparando el camino? Sí, susurró finalmente. Sí, me gustaría tener una familia otra vez. Ricardo se puso de pie tan rápido que volcó su silla. Rodeó la mesa y envolvió a Mateo en un abrazo que era cálido y seguro, y todo lo que el niño había extrañado desde que papá murió. Y mientras se abrazaban, mientras Lobo ladraba feliz a sus pies, ninguno de ellos notó la figura que estaba de pie en el marco de la puerta de la cocina. Era un hombre joven, tal vez de 30 años, con cabello oscuro que le caía hasta los hombros y ropa simple. Pantalones de lino beige, sandalias de cuero y una especie de chal color vino sobre los hombros. Tenía ojos oscuros y profundos que brillaban con una calidez imposible de describir. Sonrió al ver a Ricardo y Mateo abrazados, una sonrisa de alegría pura. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, se desvaneció. Pero algo había cambiado en esa casa. Un calor nuevo la llenaba, una sensación de paz que no había existido desde que Sofía partió. Era como si alguien hubiera encendido una luz en la oscuridad.
¿Qué harías tú si un extraño te ofreciera una nueva vida después de haberlo perdido todo? ¿Tendrías el valor de aceptar o el miedo al dolor de una nueva pérdida te paralizaría? Sigamos descubriendo cómo continúa esta historia. Los primeros días en la casa de Ricardo fueron surreales para Mateo. Tenía su propia habitación, enorme y luminosa, con una cama tan suave que las primeras noches no pudo dormir en ella. Estaba acostumbrado al suelo duro, al frío concreto. La suavidad del colchón lo hacía sentir como si estuviera flotando, y eso lo inquietaba. La tercera noche, Ricardo lo encontró durmiendo en el piso junto a la cama, con Lobo acurrucado a su lado. «Mateo», dijo con voz gentil, agachándose a su lado, «¿por qué duermes en el piso?» «La cama es muy suave», admitió Mateo con vergüenza. No me siento seguro en ella». Ricardo no se rió ni lo hizo sentir tonto. En lugar de eso, asintió con comprensión. «Está bien, toma tu tiempo. Cuando estés listo para la cama, ahí estará esperándote». Fueron esos pequeños gestos de comprensión los que lentamente comenzaron a derretir el hielo alrededor del corazón de Mateo. Ricardo era paciente, nunca lo presionaba. Cuando Mateo despertaba gritando de pesadillas donde estaba de vuelta bajo el puente, Ricardo simplemente se sentaba con él hasta que se calmara, sin hacer preguntas. Pasaron 2 semanas. Ricardo había comenzado los trámites legales para la adopción, un proceso que su abogada le había advertido podría tomar meses. Mientras tanto, Mateo asistía a una escuela privada cerca de la casa. Los otros niños lo miraban con curiosidad al principio, preguntándose quién era este niño nuevo que había aparecido de la nada. Mateo no encajaba bien. Estaba atrasado en casi todas las materias por los meses que había pasado en la calle. Las referencias culturales que los otros niños compartían, los juguetes de los que hablaban, los lugares a donde habían viajado en vacaciones, todo era ajeno para él. Pero había una cosa en la que era excepcional: la bondad. Cuando veía a alguien siendo acosado, se interponía aunque eso significara recibir golpes él mismo. Cuando alguien olvidaba su almuerzo, compartía el suyo sin dudarlo. Cuando la maestra pedía voluntarios para ayudar a limpiar después de clase, su mano siempre era la primera en levantarse. Los maestros notaban, especialmente la profesora Gabriela Ruiz, una mujer de 60 años que había dedicado su vida a la educación. «Ese niño tiene algo especial», le comentó a Ricardo durante una reunión de padres. «Una luz interior que es rara de ver, especialmente en alguien que ha sufrido tanto». Ricardo sonrió con orgullo. Cada día que pasaba, amaba más a Mateo. El niño había traído vida de vuelta a su casa, propósito de vuelta a sus días. Ricardo había dejado de tomar, había vuelto a la iglesia. Sentía por primera vez en un año que la vida valía la pena vivirla. Era un domingo por la mañana cuando todo cambió otra vez. Ricardo y Mateo habían establecido una rutina dominical: desayuno especial, chilaquiles, el favorito de Mateo, luego misa en la catedral y después un paseo por el parque con Lobo. Era simple pero significativo, un tiempo donde podían conectar y simplemente disfrutar estar juntos. Ese domingo en particular, después de la misa, decidieron caminar por el centro histórico en lugar de ir al parque. Las calles estaban llenas de vida, vendedores ambulantes, músicos callejeros, turistas tomando fotos, familias paseando. Pasaron frente a la plaza de armas donde Mateo solía limpiar parabrisas. El niño se detuvo, mirando el semáforo donde había pasado tantas horas bajo el sol castigante o la lluvia fría, donde había sido ignorado por cientos, insultado por decenas, golpeado por aquellos adolescentes que le habían robado su dinero. «¿Estás bien?», preguntó Ricardo, notando la expresión distante en el rostro de Mateo. Yo estaba aquí», dijo Mateo en voz baja.
El día que encontré tu cartera, aquí fue donde me golpearon, donde me quitaron todo el dinero que había ganado ese día. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. Puso una mano en el hombro de Mateo. Ya no tienes que preocuparte por eso nunca más. Te lo prometo. Lo sé, dijo Mateo y sonrió. No una sonrisa triste, sino genuina. Es raro. Ese día me sentía tan derrotado, tan solo. Y ahora estoy aquí contigo y todo es diferente. Es como si... Buscó las palabras. Como si alguien hubiera estado escribiendo mi historia todo el tiempo, incluso cuando yo pensaba que estaba perdido. Alguien lo estaba, dijo una voz detrás de ellos. Ambos se voltearon. Había un hombre parado ahí, sonriendo con amabilidad. Era joven, tal vez de 30 años, con cabello oscuro que le caía hasta los hombros. Vestía ropa extrañamente simple para un domingo en el centro. Pantalones de lino beige, sandalias de cuero gastado y un chal color vino doblado sobre sus hombros. Había algo en él que era difícil de explicar, una presencia, una paz que emanaba de él como calor de un fuego. «Disculpe», dijo Ricardo con cortesía pero cierta reserva. «Lo conozco». El hombre sonrió más ampliamente. «No directamente, pero yo los conozco a ustedes, a ambos». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no era miedo. Era algo más reconocimiento, como si en algún lugar profundo de su alma supiera quién era este hombre. «¿Cómo?», preguntó Ricardo, su tono volviéndose más cauteloso. «He estado caminando con ustedes», dijo el hombre con sencillez, «aunque no siempre me hayan visto». Se volvió hacia Mateo. «Te vi esa noche bajo el puente, Mateo, cuando orabas con lágrimas en los ojos, pidiendo solo un lugar donde tu amigo pudiera dormir sin temblar. Conté cada una de esas lágrimas». El corazón de Mateo comenzó a latir más rápido. Nadie sabía sobre esa oración, nadie excepto... «¿Quién es usted?», susurró. El hombre se agachó para estar a su altura, y cuando lo hizo, Mateo vio sus ojos. Eran oscuros y profundos, pero había algo en ellos, algo infinito, como mirar al cielo nocturno lleno de estrellas. «Puedes llamarme Yeshua», dijo con suavidad. «Algunos me llaman Jesús». El mundo pareció inclinarse. Ricardo dio un paso atrás, su rostro pálido. Eso es imposible», tartamudeó. «¿Lo es?». Yeshua se enderezó y miró a Ricardo con esos ojos penetrantes. «Ricardo Mendoza Torres, hace 19 días en tu oficina caíste de rodillas y oraste por primera vez en un año. Pediste una señal de que todavía había bondad en el mundo. ¿Te acuerdas?». Ricardo no podía hablar, simplemente asintió. «Tus palabras exactas fueron: Dios, si estás ahí, si todavía te importo, muéstrame algo. Muéstrame que Sofía no murió en vano. Muéstrame que todavía hay razones para creer. ¿Correcto?». Yo nunca le dije eso a nadie», susurró Ricardo. «No tenías que hacerlo. Yo estaba ahí». Yeshua caminó lentamente alrededor de ellos, y mientras lo hacía, las personas que caminaban cerca parecían no notarlo. Era como si existiera en una dimensión ligeramente diferente, visible solo para Ricardo y Mateo. «Sofía», dijo Yeshua, deteniéndose frente a Ricardo, «tu esposa, quiero que sepas algo sobre ella. Quiero que sepas que sus últimos pensamientos fueron sobre ti. Que en ese momento final, antes del impacto, oró una oración. Dijo: Padre, si es mi tiempo, recíbeme. Pero por favor, cuida de Ricardo. No lo dejes perderse en la oscuridad». Ricardo cayó de rodillas ahí mismo, en medio de la plaza, con las manos cubriéndole el rostro mientras sollozaba. Nadie más parecía notarlo, como si el mundo hubiera creado una burbuja privada alrededor de ellos tres. «Ella está bien», continuó Yeshua con voz gentil. «Está en paz y está orgullosa de ti, de cómo abriste tu corazón para recibir a Mateo cuando podrías haber seguido cerrado en tu dolor». Se volvió hacia Mateo, que estaba temblando, sin saber si era por miedo
o por asombro. Y tú, pequeño Mateo, crees que esa noche bajo el puente estabas solo, pero nunca lo estuviste. Yo estaba ahí, abrazándote cuando el frío era demasiado fuerte. Yo guiaba tus pasos hacia lugares donde encontrarías comida. Yo puse en tu camino a doña Lupita y a otros corazones buenos que te ayudaron cuando más lo necesitabas. ¿Por qué?, preguntó Mateo con voz quebrada. ¿Por qué dejaste que mamá muriera? ¿Por qué dejaste que papá muriera? ¿Por qué tuve que sufrir tanto? Era la pregunta que había estado enterrada en su corazón desde que mamá cerró los ojos por última vez. Yeshua se arrodilló frente a él, y cuando habló, su voz era infinitamente tierna, porque el sufrimiento, aunque duele, también transforma. Tu mamá y tu papá cumplieron su propósito en la tierra. Te enseñaron a amar, a creer, a ser bondadoso, incluso cuando el mundo es cruel. ¿Y ese sufrimiento que atravesaste, crees que fue en vano? Mateo negó con la cabeza lentamente. Si no hubieras dormido bajo ese puente, si no hubieras conocido el hambre y el frío, habrías tenido la compasión que ahora tienes. Si no hubieras perdido todo, habrías valorado el gesto de devolver esa cartera, y si no hubieras devuelto esa cartera, Ricardo estaría ahora aquí, sanado, con propósito otra vez. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Mateo. Todo está conectado, pequeño. Tu dolor tuvo propósito. Tu sufrimiento plantó semillas que ahora están floreciendo. Y esto, miró entre Mateo y Ricardo, esto es solo el comienzo. Yeshua puso una mano sobre la cabeza de Mateo y el niño sintió una calidez que se extendía desde ese punto de contacto hasta cada parte de su cuerpo. Era como ser envuelto en el abrazo de mamá otra vez, como la sensación de seguridad que sentía cuando papá lo cargaba en sus hombros siendo pequeño. Hay algo más que necesitas saber, Mateo, dijo Yeshua. Tu vida va a ser extraordinaria, no porque vayas a ser famoso o rico en el sentido que el mundo entiende, sino porque vas a tocar vidas. Vas a recordar lo que se siente estar en la oscuridad y vas a llevar luz a otros que están ahí. Se volvió hacia Ricardo, que seguía de rodillas, mirándolo con ojos llenos de lágrimas y asombro. Y tú, Ricardo, tu dolor te volvió compasivo. Tu pérdida te enseñó a valorar lo que tienes. Vas a ser el padre que Mateo necesita, y él va a ser el hijo que Sofía y tú siempre quisieron. Juntos van a crear algo hermoso. Extendió sus manos, una hacia Mateo y otra hacia Ricardo. Ambos las tomaron, y cuando lo hicieron, algo increíble sucedió. Por un momento, solo un momento vieron el futuro que les esperaba. Vieron a Mateo graduándose de la universidad. Vieron la fundación que crearían juntos para ayudar a niños de la calle. Vieron las vidas que tocarían, las familias que restaurarían, el amor que multiplicarían. Y vieron algo más. Vieron que todo el sufrimiento, cada lágrima, cada noche fría, cada momento de desesperación, había sido parte de un tapiz más grande, un diseño que ahora comenzaba a tener sentido. Recuerden esto, dijo Yeshua mientras su forma comenzaba a brillar con una luz suave. Nunca están solos, nunca lo han estado. Yo camino con ustedes, incluso cuando no me ven. Especialmente cuando no me ven. Miró a Mateo una última vez. Tu mamá tenía razón, pequeño. Dios no olvida a los pequeños. Y tú, Mateo Hernández, eres más grande de lo que jamás imaginarás. La luz se volvió más brillante, envolviendo a Yeshua completamente. Ricardo y Mateo tuvieron que cerrar los ojos. Cuando los abrieron un segundo después, él se había ido. Estaban de pie en medio de la plaza, con la vida continuando a su alrededor, como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero todo era diferente. El aire se sentía más ligero, los colores eran más brillantes, y en el pecho de ambos
Había una certeza que no necesitaba explicación. Habían sido visitados por algo sagrado, por alguien que había estado con ellos todo el tiempo, tejiendo sus historias juntas con hilos de providencia y gracia. Ricardo abrazó a Mateo y ambos lloraron, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, de asombro, de alegría pura. ¿De verdad pasó eso?, susurró Mateo. Sí, respondió Ricardo con voz firme, y nunca lo olvidaremos. Se quedaron ahí, abrazados en medio de la plaza, mientras el sol brillaba sobre ellos y Lobo ladraba feliz a sus pies, sintiendo él también algo extraordinario en el aire. La historia de Mateo estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. ¿Habrías creído si hubieras sido tú? ¿O habrías buscado explicaciones racionales para negar lo que tus ojos habían visto? Sigamos hasta el final de esta extraordinaria historia. Pasaron 10 años. Mateo Hernández tenía ahora 19 años de edad, alto, con el cabello oscuro de su padre biológico, pero los ojos amables que siempre había tenido, se había convertido en un joven que llamaba la atención no por su apariencia, sino por la luz que parecía emanar de él. Había terminado la preparatoria con honores. Había sido aceptado en la Universidad de Guadalajara para estudiar trabajo social, una carrera que había elegido sin dudarlo. «Quiero ayudar a niños como yo», le había dicho a Ricardo cuando le preguntó sobre su decisión. «Quiero ser para ellos lo que tú fuiste para mí». Ricardo, ahora de 55 años, con algunas canas más, pero con ojos que brillaban con vida renovada, no podía estar más orgulloso. La adopción se había finalizado 6 meses después de aquel encuentro en la plaza. Mateo oficialmente se había convertido en Mateo Hernández Mendoza, llevando con orgullo ambos apellidos, honrando tanto a su familia biológica como a su padre adoptivo. Pero la verdadera transformación no había sido solo en ellos dos. Había sido en todo lo que tocaban. 3 años después de adoptar a Mateo, Ricardo había vendido parte de su empresa constructora y había usado ese dinero para fundar Casa de Esperanza, un albergue para niños de la calle. No era como los albergues del gobierno, sobrepoblados y sin recursos. Casa de Esperanza era diferente. Estaba ubicada en una propiedad grande que Ricardo había comprado específicamente para este propósito. Tenía capacidad para 40 niños, cada uno con su propia cama, su propio espacio. Había maestros contratados que daban clases particulares. Había psicólogos que ayudaban a procesar el trauma. Había entrenadores deportivos, maestros de arte, instructores de música. Pero más importante que todo eso, había amor. Cada miembro del personal había sido cuidadosamente seleccionado no solo por sus credenciales, sino por su corazón. Mateo había sido parte integral de la fundación desde el principio. Incluso, como adolescente, iba al albergue después de la escuela todos los días. Jugaba fútbol con los niños más pequeños, ayudaba con la tarea a los más grandes, y por las noches se sentaba con aquellos que tenían pesadillas y les contaba su propia historia. «Yo también dormía bajo un puente», les decía con voz suave. «Yo también pasaba hambre, yo también pensaba que nadie me quería, pero miren dónde estoy ahora, y si yo pude salir de ahí, ustedes también pueden». Los niños lo adoraban. Lo veían no como una figura de autoridad, sino como un hermano mayor que entendía, que de verdad sabía lo que se sentía. Fue en Casa de Esperanza donde Mateo conoció a María Elena. Ella había llegado al albergue cuando tenía 11 años de edad, después de que su madre, adicta a las drogas, la abandonara en un parque. Era pequeña, delgada, con ojos enormes llenos de miedo y desconfianza. Se negaba a hablar con nadie, se escondía en los rincones, rechazaba el contacto físico. Mateo, que entonces tenía 16 años, se sentaba cerca de ella todos los días sin decir nada, simplemente estando presente. A veces traía a Lobo,
ahora un perro de 12 años más lento pero igual de leal. Y María Elena eventualmente comenzó a acariciar al perro. Fue a través de Lobo que empezó a confiar. Y fue a través de Lobo que finalmente comenzó a hablar. ¿Por qué me ayudas?, le preguntó un día a Mateo mientras acariciaba el pelaje gris de Lobo. No me conoces. Porque alguien me ayudó cuando yo no tenía a nadie, respondió Mateo con sencillez. Y porque cuando miro tus ojos, veo lo que yo sentía. Y quiero que sepas que no estás sola. Pasaron los años. María Elena floreció en Casa de Esperanza. Resultó tener un talento extraordinario para el dibujo. Sus pinturas eran hermosas pero inquietantes, reflejando el dolor que había vivido, pero también la esperanza que estaba encontrando. Para cuando Mateo entró a la universidad, María Elena tenía 15 años y se había convertido en su mejor amiga. Y lentamente, sin que ninguno se diera cuenta exactamente cuándo sucedió, la amistad se transformó en algo más profundo. Pero esa es otra historia. El día que cambió todo, el día que completó el círculo, fue un frío diciembre, exactamente 10 años después de que Mateo encontrara la cartera de Ricardo. Mateo tenía ahora 19 años y era voluntario tiempo completo en Casa de Esperanza mientras estudiaba en la universidad. Ricardo había insistido en que se tomara el día libre, que era el aniversario de su encuentro, que celebraran. Pero Mateo tenía otros planes. Quiero ir de vuelta, le había dicho a Ricardo la noche anterior, al puente donde dormía. Quiero llevar comida y mantas a los que todavía están ahí. Ricardo había sonreído. Por supuesto que su hijo querría hacer eso. Prepararon 100 bolsas de comida, sándwiches, fruta, agua embotellada y galletas. Compraron 50 mantas térmicas y junto con un equipo de voluntarios de Casa de Esperanza, salieron en 3 camionetas hacia las zonas donde Mateo sabía que los niños y adultos de la calle acampaban. El puente en Calzada Independencia fue su primera parada. Había cambiado poco en 10 años. Todavía olía a humedad y basura, todavía era oscuro y frío, y todavía había personas viviendo ahí, acurrucadas contra el muro de concreto, tratando de sobrevivir. Mateo caminó lentamente bajo el puente, con Ricardo a su lado. Había 6 personas ahí, 3 adultos y 3 niños. Uno de los niños no tendría más de 8 años de edad y tenía un perro pequeño acurrucado junto a él. El corazón de Mateo se detuvo. Era como mirarse en un espejo del pasado. Se acercó lentamente, agachándose para estar a la altura del niño. «Hola», dijo con voz suave. «¿Cómo te llamas?» El niño lo miró con ojos desconfiados, llenos del mismo miedo que Mateo recordaba sentir. «Diego», susurró finalmente. «Diego, es un buen nombre». Mateo sacó una de las bolsas de comida y se la ofreció. «¿Tienes hambre?» Diego asintió lentamente. Tomó la bolsa y comenzó a sacar la comida con manos temblorosas. El perro pequeño se levantó, moviendo la cola esperanzadamente. «¿Y tu amigo?», preguntó Mateo señalando al perro. «¿Él también tiene hambre?» «Siempre», dijo Diego, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Trato de darle lo que encuentro, pero nunca es suficiente». Mateo sacó una bolsa diferente, llena de croquetas y un hueso de carnaza. «Esto es para él, entonces». Diego miró la comida, luego a Mateo, luego de vuelta a la comida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Por qué eres amable conmigo?», preguntó con voz quebrada. «Nadie es amable». Mateo sintió que su propia garganta se cerraba. Se sentó en el suelo junto a Diego, sin importarle que su ropa se ensuciara. «Porque yo estuve exactamente donde tú estás. Hace 10 años yo dormía aquí, en este mismo lugar, con mi perro Lobo. Pasaba hambre, tenía frío, pensaba que nadie en el mundo me veía». Diego lo miraba con ojos enormes. «¿Y qué pasó?» «Alguien me vio», dijo Mateo con sencillez. «Dios me vio,
y puso en mi camino a personas que me ayudaron, y ahora yo quiero ser para ti lo que ellos fueron para mí. Miró alrededor del puente, a los otros 5 residentes que observaban la escena con cautela. De hecho, continuó, alzando la voz para que todos pudieran escuchar, quiero ofrecerles algo a todos ustedes. Tengo un lugar, se llama Casa de Esperanza. Tiene camas, comida caliente, duchas, maestros, psicólogos y lo más importante, tiene gente que se preocupa. Sacó tarjetas con la dirección del albergue. No puedo obligarlos a venir, pero si están cansados de vivir así, si quieren una oportunidad de algo diferente, las puertas están abiertas. Sin juicios, sin condiciones, solo una oportunidad. Los adultos murmuraban entre ellos, escépticos. Habían escuchado promesas antes, pero Diego miraba a Mateo con algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. ¿De verdad?, susurró. ¿Yo podría ir? ¿Y mi perro? Especialmente tu perro, dijo Mateo con una sonrisa. En Casa de Esperanza creemos que los perros son familia también. Diego comenzó a llorar de verdad entonces, sollozos que sacudían todo su pequeño cuerpo. Mateo lo abrazó, y el niño se aferró a él como si fuera un salvavidas en un mar tormentoso. Ricardo observaba desde unos pasos atrás, con lágrimas en los ojos. 10 años atrás, él había sido quien extendía la mano. Ahora su hijo continuaba ese legado, multiplicando el amor que había recibido. Pasaron 3 horas bajo ese puente y otros lugares similares esa tarde. Distribuyeron todas las 100 bolsas de comida y las 50 mantas. Y lo más importante, dieron esperanza a docenas de personas que habían olvidado cómo se sentía. 5 de ellos, incluyendo Diego y su perro, llegaron a Casa de Esperanza esa misma noche. Cuando regresaron a la casa, exhaustos pero con el corazón lleno, Ricardo preparó chocolate caliente para ambos. Se sentaron en la sala, con Lobo durmiendo a los pies de Mateo. El perro tenía 12 años ahora y pasaba la mayoría del tiempo durmiendo. «Estoy orgulloso de ti», dijo Ricardo con voz emocionada. «Más de lo que las palabras pueden expresar». Mateo sonrió, mirando el chocolate en su taza. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo pensativamente. «Hace 10 años, yo habría hecho cualquier cosa por tener lo que tengo ahora. Una casa, comida, una familia. Pensaba que eso me haría feliz, y lo hace, no me malentiendas. Pero...» hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Pero la verdadera felicidad, la que llena el alma, no viene de tener cosas, viene de dar. Viene de ver la cara de Diego cuando supo que podía traer a su perro. Viene de saber que tal vez, solo tal vez, cambié su vida de la forma en que tú cambiaste la mía». Ricardo se limpió las lágrimas. «¿Sabes lo que eso significa?», dijo con voz suave. «Significa que ya eres millonario, Mateo. No en dinero, sino en algo mucho más valioso, en amor, en compasión, en propósito». Mateo miró por la ventana hacia el cielo nocturno. «Creo que Yeshua sabía esto», dijo. «Aquel día en la plaza, cuando dijo que mi vida sería extraordinaria, no hablaba de fama o riqueza, hablaba de esto, de tocar vidas, de ser luz en la oscuridad». «Y lo eres», dijo Ricardo firmemente. «Cada día, con cada niño que ayudas, con cada sonrisa que provocas, eres luz». Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. «Papá», dijo Mateo finalmente. Había empezado a llamarlo papá 3 años atrás, y cada vez que lo hacía, el corazón de Ricardo se llenaba de alegría. «Gracias». «¿Por qué?» «Por verme aquel día, por no simplemente darme dinero y seguir adelante, por abrirte, por arriesgarte a amar otra vez después de perder a Sofía, por darme una familia». Ricardo rodeó la mesita de café y abrazó a su hijo. «Gracias a ti por tener el coraje de devolver esa cartera, por ser exactamente quien eres.
por recordarme que el dolor puede transformarse en algo hermoso. Se quedaron abrazados, padre e hijo, unidos no por sangre, pero por algo más fuerte: amor elegido, fe compartida y un propósito común. Afuera, sin que ellos lo supieran, una figura estaba de pie en el jardín. Era un hombre joven con cabello hasta los hombros, vestido con ropa simple. Sonreía mientras los observaba a través de la ventana. «Bien hecho, pequeño Mateo», susurró Yeshua en la noche. «Bien hecho». Y entonces se desvaneció, pero su presencia permanecía, envolviendo la casa como un manto invisible de paz. Pasaron otros 5 años. Mateo tenía ahora 24 años y se había graduado de la universidad con honores. Trabajaba tiempo completo en Casa de Esperanza, que había crecido exponencialmente. Ya no era solo un albergue, sino una organización completa con programas de reintegración familiar, capacitación vocacional y apoyo psicológico. Se había casado con María Elena 2 años atrás, en una ceremonia simple pero hermosa, en el jardín de la casa donde había crecido. Lobo había sido el portador de los anillos, con 14 años y apenas capaz de caminar, pero allí estaba, fiel hasta el final. Había muerto 3 meses después, en paz, rodeado de amor. Mateo lloró por días, pero sabía que Lobo había vivido una buena vida, mucho mejor que si nunca se hubieran encontrado bajo aquel puente. Y sabía que algún día, en algún lugar más allá, volverían a encontrarse. Diego, el niño que habían rescatado bajo el puente 10 años atrás, ahora tenía 18 años. Se había convertido en el asistente de Mateo en Casa de Esperanza, dedicando su vida a ayudar a otros niños como él había sido ayudado. «Es un círculo», le había dicho a Mateo un día. «Tú me salvaste, ahora yo ayudo a salvar a otros, y ellos ayudarán a salvar a más. Nunca termina». «Así es exactamente como debe ser», había respondido Mateo con orgullo. Ricardo, ahora de 60 años, se había semi-retirado de los negocios para dedicarse completamente a Casa de Esperanza. Su cabello era completamente gris, pero sus ojos brillaban con más vida que nunca. Una tarde de diciembre, exactamente 15 años después de que Mateo encontrara la cartera, estaban los 3 sentados en la oficina de Casa de Esperanza: Ricardo, Mateo y Diego, revisando los números del año. 237 niños, leyó Mateo en voz alta. 237 niños que pasaron por nuestras puertas este año. 183 fueron reunificados con familias. 42 fueron adoptados. 12 se graduaron de nuestro programa vocacional y ahora tienen empleos. Y 0, añadió Diego con orgullo, 0 volvieron a la calle. Ricardo se recostó en su silla, mirando a los 2 jóvenes frente a él. Uno era su hijo por adopción, el otro era su nieto en todo, excepto en sangre. ¿Saben qué?, dijo con voz emocionada. Sofía estaría tan orgullosa de todos nosotros. Lo está, dijo una voz familiar desde la puerta. Los 3 voltearon simultáneamente. Ahí, de pie en el marco de la puerta, estaba Yeshua. Vestía la misma ropa simple de siempre: pantalones de lino, sandalias de cuero, chal color vino, y sonreía con esa sonrisa que parecía contener todo el amor del universo. «Tú», susurró Mateo poniéndose de pie lentamente. «Yo», confirmó Yeshua entrando a la oficina. «Pensé que era tiempo de visitarlos otra vez». Diego miraba con ojos enormes, confundido, pero sintiendo algo sagrado en el aire. Yeshua caminó hacia Ricardo primero. «Ricardo Mendoza Torres, hace 15 años me pediste una señal. Te di a Mateo, y mira lo que han construido juntos». Puso una mano sobre el hombro de Ricardo. «Sofía está orgullosa, y ella está bien. Quiero que sepas eso. Está esperándote, pero no hay prisa. Todavía tienes trabajo que hacer aquí». Lágrimas rodaban por las mejillas de Ricardo. «Gracias», fue todo lo que pudo decir.
Yeshua se volvió hacia Mateo. Mateo Hernández Mendoza, te dije que tu vida sería extraordinaria. ¿Lo ves ahora? Mateo asintió, incapaz de hablar. Pero esto es solo el comienzo, continuó Yeshua. Tu historia va a inspirar a miles. Van a escribir sobre ti. Van a contar tu historia en iglesias, en escuelas, en lugares que ni siquiera puedes imaginar. Y cada vez que la cuenten, alguien más encontrará esperanza. Se volvió hacia Diego. Y tú, Diego, pequeño Diego que dormía bajo el puente con tu perro, mira quién te has convertido. Estás rompiendo el ciclo. Tus hijos nunca conocerán el hambre que tú conociste. Tus nietos heredarán no pobreza, sino propósito. Diego cayó de rodillas, abrumado. Yeshua miró a los tres con ternura infinita. Les voy a contar un secreto, dijo con voz suave. El dinero no hace a nadie millonario. El amor, sí. La compasión, sí. El propósito, sí. Ustedes tres son más ricos que los hombres más ricos del mundo, porque han aprendido el secreto que la mayoría nunca descubre. Dar es más satisfactorio que recibir. Caminó hacia la ventana y miró hacia el patio, donde docenas de niños jugaban, reían, simplemente eran niños sin la carga de sobrevivir. Cada uno de esos niños ahí afuera es un milagro, dijo. Cada uno tenía una historia de dolor y cada uno ahora tiene una historia de esperanza. Porque ustedes eligieron ser mis manos, mis pies, mi corazón en este mundo. Se volvió hacia ellos una última vez. Nunca olviden de dónde vinieron. Nunca olviden lo que se siente estar en la oscuridad. Porque es solo recordando la oscuridad que pueden apreciar completamente la luz. Y es solo conociendo el dolor que pueden ofrecer sanación genuina. La luz comenzó a brillar a su alrededor otra vez, suave pero creciente. Sigan haciendo lo que están haciendo. Sigan amando a los que el mundo ignora. Sigan viendo valor donde otros ven basura. Sigan siendo la respuesta a las oraciones de los pequeños porque yo estoy con ustedes, siempre. La luz se volvió brillante, llenando la oficina completamente. Los tres tuvieron que cerrar los ojos. Cuando los abrieron, Yeshua se había ido, pero su presencia permanecía como siempre lo hacía. Se quedaron en silencio por largos minutos, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente, Mateo habló. «Tenemos que seguir», dijo con voz firme. «Hay más niños ahí afuera, más Diegos, más versiones de quien yo era. Y ahora, más que nunca, sé que este es nuestro propósito». Ricardo y Diego asintieron. «Entonces sigamos», dijo Ricardo poniéndose de pie. «Tenemos trabajo que hacer». Salieron juntos de la oficina hacia el patio donde los niños jugaban. Y mientras caminaban, sin que ellos lo vieran, huellas luminosas aparecían brevemente en el suelo detrás de ellos, como si alguien invisible caminara a su lado. Porque lo hacía, siempre lo hacía. 20 años después de aquella fría noche de diciembre bajo el puente de Calzada Independencia, Mateo Hernández Mendoza, ahora de 44 años de edad, estaba de pie en un podio frente a 500 personas. Era el 20º aniversario de Casa de Esperanza y habían organizado una gala para celebrar y recaudar fondos para expandir sus programas. El salón de eventos estaba lleno de empresarios, filántropos, políticos y, lo más importante, cientos de niños y jóvenes cuyas vidas habían sido transformadas por el albergue. Ricardo, ahora de 75 años, estaba sentado en la primera fila junto a María Elena y los 3 hijos que ella y Mateo habían tenido. Sofía, nombrada por la esposa de Ricardo, Roberto, nombrado por el padre biológico de Mateo, y Rosa María, nombrada por su madre. Diego, ahora de 33 años, era el director ejecutivo de Casa de Esperanza. Se había casado y tenía 2 hijas, rompiendo el ciclo, como Yeshua había prometido. Mateo miró al público y sonrió. «Hace 25 años»,
comenzó. Yo era un niño de 9 años que dormía bajo un puente con su perro. No tenía familia, no tenía hogar, no tenía esperanza. Lo único que tenía era una fe frágil que mi madre me había enseñado antes de morir. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Y entonces encontré una cartera. Tenía 5,000 pesos adentro. Más dinero del que había visto en mi vida. Podría haberme quedado con él. Nadie lo habría sabido. Pero algo dentro de mí, la voz de mi madre, la voz de mi fe, me dijo que hiciera lo correcto. Señaló a Ricardo en la primera fila. Ese hombre ahí, Ricardo Mendoza, no solo recuperó su cartera ese día, recuperó su fe. Y yo recuperé mi familia. Pero más que eso, juntos descubrimos algo que quiero compartir con todos ustedes esta noche. Se inclinó sobre el podio, su voz cargada de emoción. No necesitas ser rico para ser millonario. No necesitas dinero para cambiar el mundo. Lo único que necesitas es un corazón dispuesto a ver a los invisibles, a amar a los no amados, a dar esperanza a los desesperados. En estos 20 años, Casa de Esperanza ha servido a más de 3,000 niños. 3,000 historias como la mía. Y cada uno de ellos ahora está rompiendo ciclos, cambiando familias, transformando comunidades. Su voz se quebró ligeramente. Mi mamá me dijo una vez, Dios no olvida a los pequeños. Y tenía razón. Él no me olvidó. Y a través de cada uno de ustedes en esta sala, a través de cada donación, cada voluntario, cada persona que se preocupa, Él sigue sin olvidar a los pequeños. Así que esta noche les pido, sean millonarios, no de dinero, sino de amor. Sean ricos en compasión, sean abundantes en bondad, porque al final de todo, cuando estemos ante nuestro Creador, no nos preguntará cuánto acumulamos, sino cuánto dimos. La sala explotó en aplausos. Había lágrimas en casi todos los ojos. Mateo bajó del podio y caminó hacia Ricardo. Lo abrazó fuerte y el anciano le devolvió el abrazo con la misma intensidad. Gracias, papá, susurró Mateo, por todo. Gracias a ti, hijo, respondió Ricardo, por recordarme que la vida vale la pena vivirla. Y en algún lugar, en una dimensión que nuestros ojos no pueden ver, Yeshua sonreía, porque había tomado a un niño que dormía bajo un puente con su perro, y lo había convertido en algo extraordinario, no dándole riqueza material, sino algo mucho más valioso, propósito, amor y la capacidad de multiplicar ambos en otros. Mateo Hernández Mendoza nunca se convirtió en millonario en el sentido tradicional, pero se convirtió en algo mucho mejor. Un millonario de corazón, rico en las cosas que realmente importan, abundante en las monedas que nunca pierden su valor. Y esa, al final, es la única riqueza que vale la pena perseguir. ¿Y tú, después de conocer esta historia, qué tipo de millonario quieres ser? ¿Acumularás tesoros que se oxidan y se pierden o invertirás en vidas que duran para la eternidad? La elección, como siempre, es tuya. Si esta historia tocó tu corazón y te identificaste con algún momento de Mateo, de Ricardo o de Diego, déjanos tu testimonio en los comentarios. Porque tu historia también importa. Tú también eres visto. Y nunca, nunca estás solo. Fin.